Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu iglesia verdadero como un gran regalo. Señor, ¿cómo podemos comparar nuestra gracia que recibimos por medio de muerte de Jesucristo y que nos dio tu iglesia verdadero? Aún no podemos pagar, no podemos devolver esta gracia. Queremos vivir según nuestra gracia que recibimos por medio de la salvación. Por medio de la salvación queremos recordar más nuestra esperanza vivo para que podamos vencer toda nuestra dificultad y ambientes duros. También, Señor, tú nos hizo como una familia verdadera. Haznos orar a unos a los otros para que podamos apoyar y acompañar verdaderamente. Sin iglesia, ¿quién puede predicar el evangelio? Sin iglesia, ¿quién puede crecer en tu buena voluntad? Queremos permanecer en tu iglesia hasta el día del Señor. También, cuando crecemos, queremos entender más tu buena voluntad y queremos cumplir tu buena voluntad por medio de nuestro esfuerzo. Muchas personas del mundo, en nuestra familia, amigos y conocidos que no han recibido salvación, están corriendo hacia su destino infierno. Señor, ábrenos nuestros ojos y oídos de fe para que podamos ver estado de ellos y clamor de ellos dentro de sus corazones. Con este ojo de fe y oído de fe queremos predicar incondicionalmente. No queremos considerar las situaciones y ambientes para predicar el evangelio. Solamente queremos considerar el estado de ellos para predicar el evangelio con corazón como misericordia. Tú nos diste una misericordia grandemente. También queremos tener un corazón misericordia hasta el fin. Aún ellos nos rechazarán y nos perseguirán. Señor, estamos aquí para escuchar tu palabra, para grabar tu palabra y crecer juntos. Espero que derrame tu buena voluntad y gracia según el sermón de hoy para alimentar bien y crecer bien en tu palabra. En el mundo, muchos pastores y misioneros y hermanos están predicando incondicionalmente. Señor, espero que déle más poder a ellos para predicar evangelio y evangelizar sus hogares. Nosotros también queremos imitar obra de ellos según obra de Jesucristo. Nosotros sabemos muy bien que somos esperanza de nuestra zona, familia, amigos y conocidos. Pero si callamos nuestra boca, ¿quién pueda encontrar esperanza verdadera? Señor, espero que por medio de tu palabra exhorte más en nuestro corazón para vencer todos nuestros ambientes. Entre nosotros, algunos hermanos están pasando dificultad, mala salud y problemas de económica y daño al corazón. Aún así, Señor, por medio del sermón de hoy, queremos entender el significado del sufrimiento en nuestra vida cristiana. Con esto, también queremos recibir tu guía verdadero. Señor, espero que esté con nosotros hasta el final del tiempo para recibir toda tu guía y tu gracia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Romanos capítulo 12, versículo 11 al 12. Romanos capítulo 12, versículo 11 al 12.
Romanos capítulo 12, versículo 11 al 12. Listo. Leamos juntos con voz alta. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso es versículo del año en nuestra iglesia. Vamos a seguir según este versículo para corregir y crecer según voluntad de Dios, ¿verdad? La vez pasada yo prediqué versículo 11 y poco del versículo 12, gozosos en la esperanza. Pero hoy vamos a meditar sobre el tema de sufridos en la tribulación. Aflicciones, tribulaciones, penas, angustias y dificultades. No hay nadie en este mundo a quien le gusten esta palabra, ¿verdad? Sufrir es sufrimiento para todos. Job capítulo 5, versículo 7 dice: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción, dice. Primero, hay sufrimiento en la vida, tanto para los salvos como para los no salvos, ¿verdad? Debido al pecado de Adán y Eva, el sufrimiento comenzó en la vida del hombre. Dios le dio a la mujer el dolor de parto a causa del pecado de Eva, ¿verdad? Y a causa de Adán, quien pecó, Dios ordenó que la cabeza de familia, hogar, tuviera que sudar para mantener a la familia. Es a través de estas dificultades fundamentales de la vida humana que uno se da cuenta de la vanidad de la vida, ¿verdad? Es el mismo sufrimiento tanto para los cristianos salvos como para los no salvos. Ya sea rico o pobre, no hay nadie en la vida que esté exento de dificultades. Una mujer rica debe sentir el dolor de parto, y un hombre rico no puede mantener lo que tiene sin trabajar, ¿verdad? No solo eso, sino que no importa cuán rico sea, hay un vacío en su corazón que no se puede llenar. Y luego nos enfrentamos al dolor de perder a un ser querido algún día, ya sea por edad, por accidente o por llegar a la mayoría de edad o como enfermedad, ¿verdad? Para aquellos que tienen un corazón que anhela la eternidad, nada dura para siempre en esa tierra. Las dificultades de la vida nos hacen darnos cuenta de lo frágil que es el ser humano. Muchos de nosotros hemos llegado a conocer a Dios correctamente a través de la Biblia, cuando nos sentimos vacíos debido a las dificultades de la vida. Algunos de ustedes han escuchado los seminarios bíblicos con el corazón decaído debido al deterioro de su salud. Otros se han visto disminuidos por las dificultades financieras y las dificultades en las relaciones. Otra verdad. Las dificultades de la vida fueron la razón por la que Dios nos dio la oportunidad de ser salvos. La disciplina impuesta a los seres humanos debido al pecado de Adán y Eva no es solo disciplina. A través de la gran misericordia de Dios, Él nos dio la oportunidad de tener vida eterna, ¿verdad? Vamos a buscar Lamentaciones capítulo 3, versículo 31 al 36.
Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31 al 36. Si puede buscar Isaías, sería más cómodo. Isaías, Jeremías y Lamentaciones, ¿verdad? Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31 al 36. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31 al 36. Yo les leo. Porque el Señor no desecha para siempre, antes te aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia de Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba, dice. Las dificultades de la vida son la prueba de que Dios nunca abandonará al hombre. Aunque Él nos ha permitido tener preocupaciones y dificultades en nuestras vidas, no es su verdadera voluntad. Sufrir injusticias en la vida no es algo de lo que Dios dispute. Sin embargo, cuando nos encontramos con esas cosas en nuestras vidas, nos sentimos humildes y tenemos el corazón para buscar al Creador, ¿no? Las dificultades que enfrentamos en la vida humillan nuestro corazón y nos brindan oportunidades para acercarnos más a Dios. Las dificultades de esta vida humana están ordenadas por Dios para que ocurran cuando vivimos en esta tierra. Cuando terminemos nuestras vidas terrenales y entremos en la eternidad, nos libraremos de todas las dificultades de la vida, ¿verdad? Sin embargo, las dificultades de esta vida son los tiempos de la vida que deben pasar, y ya sea que se salven o no, ¿verdad? Pero para aquellos de nosotros que somos salvos, hay una esperanza incorruptible. Es una esperanza viva que seguramente se hará realidad. Así como tenemos un hogar al que regresar para que podamos soportar el trabajo duro, tenemos un hogar eterno al que regresar cuando terminemos nuestra vida terrenal. ¿Qué pasa si no tienes un hogar en esta tierra? Hay un hogar eterno que no envejecerá ni se desmoronará, ¿verdad? ¿Qué pasa si vive en ese mundo con un poco de escasez financiera? Viviremos para siempre en el cielo, donde no estaremos tristes, dolores ni hambrientos, ¿verdad? Los cristianos pueden soportar y vencer las dificultades de la vida con esa esperanza segura de satisfacción. Los cristianos no evitan el sufrimiento, sino que se regocijan y soportan con la esperanza que tienen. Eso es primera como sufrimiento, primera como dolor en nuestra vida, ¿verdad? Y segundo lugar, este es el sufrimiento este es el sufrimiento porque somos cristianos. Vamos a buscar Salmos capítulo 34, versículo 19.
Salmos capítulo 34, versículo 19. Aquí menciono orden de Dios y promesa de Dios, ¿verdad? Vamos a leer juntos con voz alta. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo. Eso es orden de Dios. Pero no termina este versículo con esto, ¿verdad? Pero de todas ellas le librará Jehová. Eso es promesa de Dios. Promesa seguro. El justo aquí se refiere al cristiano salvado. Nosotros que hemos sido salvos todavía tenemos una naturaleza pecaminosa y tenemos dificultades en el proceso de luchar contra el pecado. Ya tenemos suficientes años de ser esclavos del pecado, ¿no? Ahora debemos vivir nuestras vidas como siervos del Evangelio, siervos del Señor. Pero nuestra naturaleza pecaminosa todavía trata de tomar el control de nuestras vidas, ¿verdad? Nuestra naturaleza pecaminosa busca destruir nuestra paz y traer de vuelta la ansiedad y las preocupaciones a nuestros corazones. Esto se debe a que tenemos una batalla con los deseos de la carne y la naturaleza pecaminosa. Los pecados que el mundo considera una cultura deben ser considerados pecados a nosotros hasta el final, ¿verdad? La razón es que nuestro Señor dice que es pecado. La gente en el mundo piensa que si está enamorado, incluso un hombre y una mujer solteros pueden disfrutarlo por una noche en relación sexual. Pero nuestro Señor dice adulterio. No es cierto que cuando un hombre soltero y un hombre tienen relaciones sexuales, usan la palabra amor para satisfacer su propio placer sexual, ¿no? El verdadero amor no se abandona el uno al otro, ¿verdad? Sin embargo, cuando se sienten frustrados, ponen excusas por las cosas que no encajan y buscan otra pareja. Sus acciones son indicativas de lo que hay en sus corazones. Además, las gentes en el mundo piensan que beber no es algo malo. Cuando tiene preocupaciones, no confía en el Señor, sino que entregamos nuestras preocupaciones al alcohol, que es un acto de disfrutar de los placeres del mundo. El alcohol puede hacer que perdamos el control de nuestras emociones y pensamientos, lo que nos lleva a pecar más, ¿verdad? Algunas personas se burlan y nos persiguen a nosotros, que hemos sido salvados, diciendo que no es bueno tomar una copa o cerveza con nuestra familia. Por otra palabra, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hablar mientras bebemos? Podría decir, ¿verdad? Con mente natural podría conversar, ¿verdad? Con corazón amoroso, ¿no? Cuando nos encontramos con tales cosas y las evitamos, nuestra paz se rompe y nos enfrentamos a dificultades. Dios quiere limpiarnos antes de que nos encontremos con esas tentaciones, ¿verdad? La primera razón para sufrir como cristianos es que Dios nos da para limpiarnos y detener el pecado. Vamos a buscar 1 Pedro capítulo 4, versículo 1 al 3.
1 Pedro capítulo 4, 1 al 3. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 3. Yo les leo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que les resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatrías. Aquí dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, dice. Esto no significa que cuando sufrimos ya no cometeremos ningún error. Él nos dice que cuando estemos revestidos con la justicia de Cristo, ya no amaremos el pecado. ¿Por qué murió Cristo? No es por los pecados que hemos cometido, los pecados que estamos cometiendo y los pecados que vamos a cometer, ¿verdad? Cuando nos vestimos de Cristo, podemos recordar su muerte. Nosotros podemos seguir el sufrimiento de Jesús por medio de estos. A través del sufrimiento, podemos dar la espalda a los deseos de la carne, del mundo y del diablo y seguir al Señor por la gracia de Dios, ¿verdad? Estar preparado para sufrir es ponerse una armadura. Sufrir en la tribulación, dice. No se trata de evitar la tribulación, sino de soportarla en las tribulaciones. La primera razón por la que los cristianos necesitan sufrir es para apartarlos del pecado. Vamos a pensar. ¿Cuánto sufrió David? ¿Verdad? Para David, el sufrimiento se convirtió en su armadura contra todas las tentaciones. David también pecó contra Dios. Los pecados más comunes eran el adulterio y el pecado de estar orgulloso de la población del Israel, ¿no? Todos esos pecados fueron cometidos cuando David no tuvo sufrimiento después de su ascensión al trono. Entonces, no hubo tal tentación cuando David no ascendió al trono como ley. Sin embargo, el sufrimiento que Dios permitió que David sufriera se convirtió en su armadura. Entonces, en sufrimiento David no cometió pecado. Pero cuando tenía una paz, tranquilidad, él cometió error, ¿verdad? Muchas cosas. Era una oportunidad para acercarse más al Señor, a David. Estar cerca del Señor significa alejarse del mundo, ¿verdad? Significa alejarse del pecado. Dios quiere limpiar nuestras vidas a través del sufrimiento. El Señor quiere que nos acerquemos más a Él a través de nuestros sufrimientos. Puede parecer que la aflicción nos está afligiendo, pero necesitamos saber que es gloria para nosotros. Vamos a buscar mismo capítulo, versículo 15, 1 Pedro 4, 15. Yo les leo. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por
entremeterse en lo ajeno. Es vergonzoso decir que el sufrimiento a causa del pecado es sufrimiento, ¿verdad? Muy pocos de nosotros somos culpables de asesinato. Pero se puede robar algo que no es lo de nosotros. Codiciar las cosas de otra persona y llevarse a la propia casa lo que no pertenece a uno mismo es robar, ¿verdad? Además, imaginemos que hay momentos en los que hemos vengado mal por mal con el carácter fuerte que pueda en nuestras vidas. No nos condenaría el mundo. ¿Cómo nos tratará Dios? Sin embargo, esta situación no debe confundirse como sufrimiento de la vida de fe, ¿verdad? No solo eso, sino que también nos dice que no suframos por entrometernos en los asuntos de los demás. Proverbios capítulo 26, versículo 17 dice: el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. No está diciendo que no debamos orar para otras están pasando dificultades. Esto significa que si se entromete en los asuntos de otra persona, encontraríamos más dificultades y problemas. No sea un juez en los asuntos de otra persona, ¿verdad? Somos criaturas, no jueces. Esto incluye interferir en los asuntos de los demás y gustarle el chisme. Es claro que alaba a los demás, ¿verdad? Pero es rápido y mucho para chismear a los demás. Eventualmente, él mismo sufrirá por ello. Podemos decir que estamos preocupados por estas cosas y que estamos sufriendo. El sufrimiento por estas cosas debe ser visto como el resultado de las propias obras y como disciplina, ¿verdad? Los cristianos deben sufrir por causa del nombre de Cristo. No debemos recibir el sufrimiento y dificultades por cometer errores en el mundo, ¿verdad? El sufrimiento de los cristianos por sus malas obras no es la gloria de Cristo en absoluto. Y las malas obras mismas están separadas de los sufrimientos de la vida cristiana, ya que merecen ser disciplina. Esto no es sufridos por la gloria de Dios, ni por el nombre de Cristo. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no sufrir a causa de esas cosas, ¿verdad? Dios nos permite sufrir en nuestra vida de fe para que podamos ser purificados y tener un corazón más satisfactorio para seguirlo. Vamos a leer juntos, mismo capítulo, versículo 2 al 3. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, orgías, disipación y abominable idolatrías. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, dice. Hemos vivido en la cultura de los gentiles, pero ahora tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Es por eso que Dios nos da sufrimiento. No sabemos cuánto tiempo nos queda,
pero recibiremos algo a Dios según nuestras acciones. En la medida en que vivimos para el Señor, para el Evangelio y para la iglesia, el Señor nos recompensa, ¿verdad? No solo en el cielo, sino también en la tierra. Dios nos recompensará. Versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que lestra en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, dice. Él no solo quiere salvarnos, sino que quiere que seamos un pueblo celoso de las buenas obras que el Señor ha querido. La segunda razón para sufrir como cristiano es confiar solo en Dios. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 9. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8 al 9. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8 al 9. Les leo: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios permitió que el grupo de misioneros dirigido por el apóstol Pablo sufriera grandes penalidades hasta el punto de la muerte. Está escrito que la esperanza de vivir fue cortada. ¿Cuántas personas hubieron tratando de matarle al apóstol Pablo? Antes de que el apóstol Pablo fuera llevado a Roma, había 40 hombres que habían jurado que no comerían ni beberían antes de matar al apóstol Pablo. No solo significa que han experimentado el peligro, sino que han regresado del borde de la muerte, Vamos a pensarlo. ¿Por qué Dios les permitió sufrir a las personas que hicieron según voluntad de Dios? ¿Verdad? Una persona que está andando muy bien, como así Dios podría derramar un poder, ¿no? Podría darle un ambiente bonito, como situación bonitos para predicar más. La respuesta se encuentra en el versículo 9, ¿verdad? No confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Es el entrenamiento de Dios para hacernos creer en Él, incluso cuando no lo entenderán a Dios por situación. Era para que supieran que la seguridad no era el medio ambiente, sino solo Dios. Era para que, aunque se enfrentaran a mayores dificultades, solo confiaran en Dios, que tiene el control de su entorno, ¿verdad? Lo mismo se dio cuando Dios probó a Abraham. ¿Fue fácil o difícil la prueba de Abraham? ¿Qué piensan ustedes? ¿Fue fácil o difícil? Difícil, ¿verdad? Esto se encuentra en Hebreos capítulo 11, que se llama el capítulo de la fe. Si Abraham no hubiera tenido una fe segura en Dios,
habría sido una prueba tremenda. Pero si Abraham hubiera tenido una fe firme en Dios, habría sido una prueba muy fácil. Al final, Dios reveló la fe de Abraham a través de la prueba. Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, yo les leo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en el sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas. Antes de que Dios probara a Abraham, ya había prometido 4 veces que haría una gran nación a través de la Isaac en Génesis. Las palabras de promesa de Dios quedaron grabadas en el corazón de Abraham. Se convirtieron en fe y se manifestaron en acción, ¿verdad? Era porque tenía fe en que incluso si Abraham era asesinado, Dios lo devolvería a la vida. Esto se debió a que creía en la palabra de Dios de que él haría una gran nación a través de Isaac en su corazón. Y sabía muy bien que Dios no miente, ¿verdad? Si es así, la palabra de Dios de ofrecer a Isaac como ofrenda, sacrificio, no era real, sino una prueba para Abraham. Para el equipo misionero de apóstol Pablo, que fue perseguido hasta el punto de no tener esperanza de vivir, Dios quería ver si tenían la palabra, si tenían fe y si confiaban solo Dios o no, ¿verdad? Cuando Jesús estuvo en esta tierra, hizo una promesa. Vamos a buscar San Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. San Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. San Juan 11, 25 al 26. Leamos juntos con voz alta. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Creen esto? Sí. Dios está haciendo esta pregunta a través del sufrimiento que permitió al apóstol Pablo y a sus compañeros misioneros. ¿Creen en esto? ¿Verdad? 2 Corintios capítulo 1, 9. ¿Qué está escrito? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Casi mismo significado versículo, ¿no? Entre San Juan capítulo 11, 25 al 26 y
Y 1 Corintios capítulo 1, 8 al 9. No confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El sufrimiento le dio al apóstol Pablo a sus compañeros un conocimiento de sus niveles de fe, ¿verdad? Por medio del sufrimiento, ellos pueden chequear sus niveles de fe. Yo tengo esta fe, voy a vencer poco más para tener otro nivel de fe. Algunas personas, todavía yo no tengo, entonces voy a vencer más ambiente para tener fe esto. Para entrar al cielo, ocupa fe, una nada más, ¿verdad? Jesús murió por mi pecado. Jesús derramó toda su sangre por mi pecado. Es única. Pero para vencer y ganar en nuestra guerra espiritual, ocupa otro nivel de fe, ¿verdad? Ocupa una fe otra para confiar más a Dios, para vencer y evangelizar todos lugares. Sufrimiento de grupo de misioneros de apóstol Pablo era una oportunidad para confiar solo en Dios. Este puede ser el caso de las dificultades dadas a nuestra vida de fe. Siempre buscábamos a alguien que nos ayudara cuando nos enfrentábamos a dificultades, ¿verdad? Buscábamos una solución y a veces nos frustrábamos. Sin embargo, después de que sabemos la razón de nuestro sufrimiento a través de la Biblia, necesitamos cambiar nuestra actitud hacia ella. Dios no es nuestro enemigo. Dios no es el que nos atormenta. Él quiere refinarnos y darnos mayor fe para guiarnos a una mayor gloria. Tomemos un momento para orar y meditar en las aflicciones incomprensibles de nuestras vidas. Necesitamos pensar en lo que Dios quiere que hagamos y en lo que Él está diciendo a través de nuestro sufrimiento, ¿verdad? Y tenemos que enfrentar el nivel de nuestra fe, ¿verdad? Si nuestra fe aún es débil, debería ser un momento para que nos comprometemos a crecer a través de más entrenamiento. Dios permitió que Israel pasara 40 años en el desierto, ¿verdad? Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 8, 2. Deuteronomio está en el Antiguo Testamento. Es quinto libro de Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, 2. Listo. Yo les leo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Los 40 años del desierto se debieron a que Israel no confiaba en Dios. Era una disciplina, pero Dios quería examinar sus corazones a través de su sufrimiento, ¿verdad? Dios quería entrenar sus corazones a través de sus sufrimientos en 40 años. Las aflicciones nos humillan y nos permiten confiar plenamente en Dios.
Si no hubiera sufrimiento en nuestras vidas, podríamos pensar en Dios como una lámpara mágica. Podemos encontrarlo cuando necesitamos y tratarlo como un adorno para tirar cuando tengamos paz, en nuestra vida, ¿verdad? Si tenemos todo, posiblemente abandonaremos mi Dios, porque ya tenemos todo, no ocupa Dios, ¿verdad? Entonces Dios nos permitió un sufrimiento. 40 años por el desierto fue una disciplina, pero a través de este sufrimiento Dios les dio otra oportunidad. A través del sufrimiento Dios humilló el corazón de Israel y los probó, ¿verdad? Les hizo pasar por el desierto donde no podían esperar nada y confiaban solo en Dios, que les dio todo. Los 40 años en el desierto fueron de disciplina, pero también fue un tiempo de entrenamiento. Solo cuando sus corazones se humillaron, se encontraron con el Dios Todopoderoso que estaba con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de los humildes. El apóstol Pablo también testificó que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dice que tenía una enfermedad de ojo y que le había pedido a Dios 3 veces que la enfermedad desapareciera, pero Dios no lo permitió. Ya tiene basta, dijo. La razón por la que Dios permitió el sufrimiento de la enfermedad ocular fue para que el apóstol Pablo pudiera ver a Dios completamente a través de su enfermedad, aunque no podía ver bien debido a la enfermedad de su ojo, ¿verdad? Entonces, cuando escribió Romanos, él pidió a un hermano para que pudo escribir en lugar de apóstol Pablo, ¿verdad? Así que Dios es el Dios de los humildes. Cuando los más pequeños y los más humildes confían completamente en Dios y se aferran solo a Dios, le tendrán todo, ¿verdad? Era humilde ante ojo de los demás. Apóstol Pablo era humilde ante ojo de los demás, pero tenía todo. ¿Por qué? Dios estaba con él. Es por eso que Dios usa el sufrimiento para entrenarnos a confiar completamente en él. Cristo sufrió y entró en la gloria. Al visto del mundo, persona podría decir, por esta manera una tonta. Dios tiene todo poderoso, no. Dios puede cambiar su orden. ¿Por qué Jesús crucificó? Porque ocupa morir. Pero por medio de también Dios quiere guardar su palabra. Dios quiere elevar su palabra. Y también por medio de Dios quiere darnos un entendimiento, ¿verdad? Sufrimiento. No hay sufrimiento sin razón. Con propósito Dios nos permitió los sufrimientos para entrenar, para alejar unos pecados. Pero una más, ¿qué? La tercera razón por la que sufrimos como cristianos es que Dios nos permite sufrir por la gloria que nos dará. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 17 al 18. Romanos capítulo 8, versículo 17 al 18. Yo les leo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18, leamos juntos. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A través del sufrimiento de Cristo se nos da la autoridad para ser hijos y herederos de Dios, ¿verdad? Jesús nos permite un corto periodo de sufrimiento para darnos la gloria de Él. No hay gloria sin sufrimiento. Nuestras aflicciones se ven y se experimentan, ¿verdad? Pero la gloria que les veremos en el futuro son cosas que no podemos ver y tocarlo ahora. Es por eso que nuestras breves aflicciones pueden parecer mayores. Como resultado, a veces nos sentimos abrumados por las dificultades y queremos rendirnos. En ese momento, lo que se necesita es nuestra fe, ¿verdad? Entonces, obra de Abraham mencionó en capítulo 11 de Hebreos. Se llama capítulo de fe, ¿verdad? Vivimos en una época en la que todo lo que Dios profetizó a través de la Biblia se cumplirá, ¿verdad? Así como se cumplieron las profecías de hace 3.500 años, 3.000 años y 2.700, 600 años. Se cumplirá que los sufrimientos del presente no son comparables a la gloria que recibiremos en el futuro. Dios no solo habló palabras, sino que también permitió que el apóstol Pablo experimentara el tercer cielo. Lo que vio fue tan asombroso que no hay palabras en la tierra para describir la gloria del cielo. Sin embargo, después de experimentar el tercer cielo, podemos medir cuán grande es gloria en el cielo a través de decisión de apóstol Pablo y sus acciones. Después de que el apóstol Pablo vio el tercer cielo, consideró que todo lo que tenía era basura. En otro idioma, excremento. Porque ya encontró otro nivel de buena, incomparable con en el mundo, ¿verdad? No hay palabra para explicarlo. No solo eso, sino que también arriesgó su vida, su todo, en los sufrimientos del Señor. La traducción original el hebreo de la frase sufridos en la tribulación significa no huya en tribulación, sino permanecerá. Porque en medio de la tribulación podremos escuchar la voz del Señor y encontraremos con Él. Daniel y sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron una vida de dificultades, ¿no? Aunque podrían haber salvado sus vidas adorando ídolos, no adoraron ídolos ni traicionaron a Dios. Como resultado, tuvieron que entrar en un horno de más de 1000 grados. Sin embargo, no traicionaron a Dios, no abandonaron a Dios. Tenían fe en sus corazones de que Dios los salvaría, ¿verdad? Tenía esa fe, pero incluso si el Señor os permitiera morir, irían por ese camino. Ellos testificaron. Vamos a buscar Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 13 al 18. Daniel capítulo 3, versículo 13
al 18. Daniel está detrás de Esquel. Si puede buscar Isaías, desde Isaías podría buscar cómodamente Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Esquel y Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 13 al 18. Yo les leo. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el bocina de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Había una oportunidad de preservar sus vidas, pero no traicionaron a Dios, no abandonaron a Dios, no suplicaron por sus vidas. En el versículo 18, la palabra "y si no" significa que aún Dios no nos libraría según nuestros pensamientos. No adoraremos a los dioses. Aunque el Señor nos deje morir, no traicionamos a Dios, no abandonaremos mi Dios. En lugar de evitar el sufrimiento, arriesgaron sus vidas en Él, ¿verdad? Finalmente, entraron en el horno de fuego ardiendo, donde se encontraron con el Señor. Daniel, mismo capítulo, versículo 23 al 25. Yo les leo. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondiendo al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Arrojaron a 3 de ellos, pero no murieron quemados en el horno, sino que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Lo que es aún más sorprendente es que arrojaron a 3 personas, pero había 4 de ellos en el fuego. Se registra que uno de ellos parecía el hijo de los dioses.
¿Quién podemos imaginar que es la cuarta persona? ¿Quién es? ¿Quién es? Cierto, Jesucristo. Así es. Era Jesucristo. Nuestro Señor no nos deja solo cuando estamos en sufrimiento, ¿verdad? Él está con nosotros en nuestro sufrimiento y nos protege. Por medio de esta historia, Dios quiere darnos un entendimiento. Hijo mío, yo no dejé a mi hijo solo. Estoy acompañando en su sufrimiento. No podíamos verlo antes de entrar en el sufrimiento, pero podemos verlo cuando entramos en el sufrimiento. Antes de entrar al horno, ellos no encontraron a Jesús, pero en el horno encontró. Jesús estaba esperando en horno, ¿verdad? Hijo mío, venga, no morirán, no se preocupe, voy a proteger perfectamente. Hay ocasiones en las que nos sentimos tentados a evitar las dificultades que enfrentamos, ¿verdad? Por nuestra debilidad. Podemos ser así, cierto, pero con la determinación de perseverar por medio del sufrimiento, al final nos encontraremos con nuestro Señor. En 2025 años es posible que enfrentamos algunas dificultades en nuestra vida de fe, pero vamos a tener fe en Dios que nos guía y tengamos el corazón para soportar cualquier circunstancias. Todo lo que experimentamos no es casualidad. Hay una razón para todos los sufrimientos que experimentamos, ¿verdad? Antes de sufrir, no busquemos una razón, sino que busquemos la voluntad del Señor mientras sufrimos. Al final, el Señor siempre nos recompensará con cosas buenas. No solo eso, sino que nos recompensará con una recompensa mayor a través de nuestra perseverancia y obras. Vamos a buscar 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Primera Pedro capítulo 1, 13. Listo. Leamos juntos despacio, por favor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dios, Jesús, Señor, está preparando una gracia para darnos, para recompensarnos. Sufridos en la tribulación. Porque he escrito sufrido. Porque tenemos que estar en sufrimiento, tribulación. ¿Por qué? Sufridos en la tribulación. Porque tenemos que pasar sí o sí. Allí encontraremos nuestro Señor. En el mundo crucificó nuestro Señor. No podemos esperar para vivir cómodamente. No podemos anhelar para predicar cómodamente. Dios nos permitió un sufrimiento para que evitara y alejara más nuestros pecados. Y también por medio de podemos confiar solo Dios. Cualquiera una situación, cualquiera un ambiente, ¿verdad? Finalmente nosotros recibiremos una gloria perfectamente. Entonces, por medio de esta palabra vamos a pensar qué significa sufrimiento, ¿verdad? En mi vida
porque ocupa un sufrimiento. Dios está formándonos. Vamos a pensarlo. Abraham está llamando hombre de fe. Moisés es mayor, ¿verdad? Entre como ancianos de fe en la Biblia. Pero vamos a pensarlo. Dios cuando llamó a ellos tenían una nivel buena. ¿Tenían una fe buena o no? No. Principalmente ellos eran débiles perfectamente. Pero Dios formó por medio del sufrimiento. Porque tenemos un sufrimiento. Dios está formándonos. Algún parte hay algo sucio. Entonces Dios quiere quemar el sucio para formar un buen oro, ¿verdad? Para tener un buen oro puro, hay que quemarlo con grado más o menos 1400 para quemar todos. Dios está formándonos por medio del sufrimiento. Entonces, no vamos a evitar un sufrimiento en nuestra vida. ¿Por qué? Sufrimiento de nuestra vida tiene razón. Algún propósito para formarnos. No sé, entre pareja, entre vida matrimonio, recibirá un sufrimiento. Y también cuando predicamos en evangelio, nosotros recibiremos una persecución, un burlas. Es también un sufrimiento. Cuando vivimos vida cristiana, encontraremos un problema económica. No vamos a buscar ayuda del mundo. Tenemos que tener una costumbre buena para confiar solo en Dios, ¿verdad? La vez pasada, pastor de nuestra iglesia madre nos también predicó, ¿verdad? En la Biblia no he escrito nada. Un justo murió en hambre. Escrito un mendigo, Lázaro, pero él no murió por hambre. ¿Sí me entiende? No moriremos. Con esta dificultad podría corregir nuestra vida cristiana. Podemos cambiar nuestro corazón para confiar solo en Dios. Espero que en fin de 2025 años vamos a transformar como un oro puro al frente de Dios. Hoy hasta aquí. Vamos a orar para finalizar. Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu iglesia y tu palabra verdadera. Hoy escuchamos tu palabra para entender tu buena voluntad en medio de sufrimiento. Antes de recibir salvación, nosotros queremos evitar las dificultades. Queremos como tirar nuestros sufrimientos y tristezas. Pero ya entendemos, en vida cristiana todo hay significado. Señor, día a día y más queremos entender más tu buena voluntad. Por medio de esto, espero que forme nuestra vida cristiana para que podamos vivir según tu voluntad. Entre nosotros, algunos hermanos están predicando evangelio para invitar en 28 de enero al 2 de febrero. Señor, espero que déle más poder y valentía para que pueda abrir sus bocas para invitar a todas las personas. Por medio de este seminario, Señor, queremos rescatar muchas personas en sus destinos. Mucha persona está corriendo su destino sin saber nada, pero nosotros tenemos ojo de fe, podemos ver sus destinos. No queremos callar, no queremos estar cómodamente, físicamente. Queremos predicar, aún recibiremos un sufrimiento y persecuciones y burlas. Por medio de queremos cumplir tu voluntad como grupo de misioneros de apóstol Pablo. También por medio del sufrimiento queremos experimentar más tu palabra. Y por medio del sufrimiento queremos encontrar tu invisible. Señor,
anhelamos para ver tu presencia. Por medio de tu iglesia estamos creciendo, estamos recibiendo una protección de ti. Señor, nos permite siempre en nuestra vida para participar y permanecer siempre en tu iglesia, en tu palabra. Señor, gracias por estar con nosotros para entender más sobre el significado del sufrimiento en nuestra vida cristiana. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.